Buenas tardes a todos, mi agradecimiento a la CLATE por esta invitación, en particular a la persona de Julio Fuentes, que me ha convocado para participar de este debate tan imprescindible en los tiempos que corren. Creo que en un tiempo donde parece ser indispensable la conformación de espacios de convergencia en el campo popular, sobre todo entre quienes comparten un ideal emancipatorio que sea alternativa a este modelo neoliberal que en toda la región parece querer consolidarse sin haberlo logrado todavía. Creo que es necesario eventos como estos para encontrar coincidencias, para encontrar estos puntos en común, y no tengo duda que quienes pertenecemos a un espacio popular vamos a coincidir que los temas vinculados con la generación de empleo, con la defensa del trabajo y los derechos de los trabajadores, que la protección social en su término más amplio, más allá del sistema jubilatorio y de pensiones, incluye también todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a los servicios públicos y, por qué no, la salud, la educación y la vivienda, son puntos en los cuales nos sentimos cómodos compartiendo estos espacios. Creo que no voy a ser muy original si digo que existe un consenso generalizado en las sociedades hoy respecto a la relación directa que existe entre un sistema de seguridad social y de protección social y la matriz ideológica que determina a un determinado gobierno. Finalmente, un modelo de seguridad social lo que hace es definir el modo en que una sociedad decide proteger a sus ciudadanos, ni más ni menos que eso. Y los gobiernos liberales, neoliberales, conservadores, de derecha, claramente a partir de una visión ortodoxa, que es lo que los define, entienden que los derechos deben ajustarse a los recursos disponibles. Está claro que para nosotros es al revés. Para nosotros entendemos, retomando aquella vieja frase y vieja centenaria, quiero decir, estoy hablando de una frase que remite a la fundación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, cumple 100 años la OIT, y en aquel momento se acuñó el concepto de que no habrá paz en el mundo sin justicia social. Y es ese concepto el que de alguna manera siempre rige en los gobiernos populares en favor de mantener esa paz social, lograr esa paz social a partir de políticas de ampliación de derechos, de inclusión social y de redistribución del ingreso. Sin lugar a duda, y en el tema que nos ocupa hoy, estos gobiernos también tienen claro que la seguridad social es un derecho humano fundamental, y me gustaría que quedara claro este concepto de derecho humano fundamental como lo ha reconocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. En ese marco, también hoy vale la pena destacar el debate a nivel mundial. Este no es un debate solamente de nuestra región. El Banco Mundial recientemente, para hablar de lo último que está ocurriendo, sabemos la larga tradición de los organismos financieros internacionales en contra de los sistemas estatales, solidarios, de seguridad social. Pero es que parece mentira que recientemente el Banco Mundial haya vuelto nuevamente a la carga, ahora montado en
el argumento del avance tecnológico, como lo hacen en tantos otros temas, incluso en los vinculados a la flexibilidad laboral, también vuelve a insistir y a plantear la necesidad de modificar los sistemas de protección social. Al punto tal que otro organismo de las Naciones Unidas, como es la OIT, que no es precisamente un organismo extremo, lo ha cuestionado profundamente. Ha sido muy crítica la OIT con respecto a esta postura reiterada ahora del Banco Mundial, que, lo leo para ser más rápido, propone separar la protección social del empleo, eliminar los conceptos redistributivos, recortar las contribuciones patronales, crear un seguro social mínimo y, para compensar con todo esto, vuelve a insistir en los sistemas privados de jubilación. La propia Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la consecuencia de estos sistemas en los pocos países donde está avanzando solamente ha traído menor cobertura, más pobreza, más desigualdad y aumento del riesgo de la sustentabilidad del sistema de seguridad social. Creo que frente a esto nosotros tenemos que reiterar y en todo caso en este ámbito fijar posición, más allá de que la trayectoria de la que uno proviene lo convalida, como recién señalaba Matías Cremonte. Pertenezco a un gobierno que tomó la decisión de recuperar el sistema estatal de administración de los fondos de la seguridad social. Hay pocos antecedentes de que se haya logrado revertir esta decisión política de los años 90. Por eso, planteándome hacia adelante, creo que deberíamos tener en claro 5 principios, 5 premisas para encarar hacia adelante. En términos conceptuales, se trata de volver a estar más preocupados por generar la confianza de nuestros pueblos que a estar preocupados por la confianza de los mercados. Nada bueno ni nada nuevo ha surgido para la seguridad social a partir de introducir el concepto de mercado, de un enfoque de mercado para la seguridad social. La política de ingresos entendida como el empleo, el salario y la seguridad social, debe estar al mismo nivel de equilibrio que el resto de las políticas macroeconómicas. Desde los años 70 en adelante, desde el predominio del modelo neoliberal, se planteó que las únicas políticas macroeconómicas importantes eran la fiscal y la cambiaria. La política de ingresos también tiene que estar a la hora de la toma de decisiones. Si no, siempre termina siendo la variable de ajuste, el combinado de piedra de todas las políticas sociales y económicas. Creemos que el trabajo y la protección social no deben ser pensados como frutos del crecimiento, sino como los que motivan, generan e impulsan el crecimiento económico. No es cierto que es la riqueza la que genera el trabajo, es el trabajo el que genera la riqueza. Es necesario, como en otros tiempos se planteaba la necesidad de consolidar pisos de salario mínimo o de otros derechos, es imprescindible pensar en la necesidad de consolidar un piso de protección social por debajo del cual en nuestro país y en la región no haya ningún ciudadano ni ciudadana. Porque, vamos, no es cierto que los países ricos tienen seguridad social, como algunos se empeñan en sostener. Es que en realidad, porque tienen seguridad social, son países ricos.
Y me parece que ese es un punto en discusión. Y finalmente, la idea que vale particularmente para la seguridad social: el Estado no es el problema, sino que el Estado es parte de la solución, sobre todo si de desigualdad se trata. Porque si algo tiene los sistemas de amplia cobertura, los sistemas públicos, solidarios, intergeneracionales, es que son el principal antídoto o el punto de partida de la lucha contra la desigualdad. Un Estado proactivo, tutelar de derechos, un Estado que interviene para mejorar la distribución del ingreso, para mejorar la distribución del conocimiento, para mejorar la distribución de la palabra, también, ¿por qué no decirlo? Es también un Estado que organiza la demanda, que organiza la producción, que organiza el trabajo y que entonces fortalece y necesita imprescindiblemente de un sistema de seguridad social. En la Argentina nos toca hablar desde ese lugar, en este seminario, en el actual contexto que vive de dependencia financiera, en el que este gobierno se ha colocado, entregándole el manejo de la economía al Fondo Monetario. Se nos quiere imponer una reforma previsional. Veíamos recién la escena de lo que ocurrió en esa jornada inolvidable. Creo que no ha sido debidamente recordada o puesta en la centralidad de la historia de los últimos tiempos. Ese día, la coincidencia, la articulación entre la movilización popular y la unidad de toda la oposición parlamentaria produjo, creo yo, un hito histórico al cual le tocó a la diputada Donda formar parte de adentro del Parlamento. A mí y a tantos otros nos tocó afuera, y fue esa conjunción. Yo quiero que saquemos algún aprendizaje, alguna reflexión sobre eso, ¿no? Fue ese hecho donde se inicia el retroceso, la pérdida de credibilidad, la caída progresiva en las encuestas y en la imagen del gobierno nacional. Ese hecho histórico producido por la movilización popular, por esta coincidencia con la acción parlamentaria, me parece que es algo que tenemos que tener muy presente, sobre todo para cuando determinados sectores de la concentración mediática plantean esta pregunta de ¿para qué sirve una movilización? ¿Qué va a cambiar después de una movilización? Miren, compañeros y compañeras, en la Argentina no hay reforma laboral y no la va a haber hasta que este gobierno termine producto de aquel hito, de aquel hecho histórico que produjeron los trabajadores, las trabajadoras, los tribunales y los parlamentarios. Claro, no todas son rosas y por supuesto avanzaron en otras acciones, con estafas, con mentiras, con grandes anuncios que lo único que significaron fue retroceso en el sistema, que también le faltaba mejoras, también le faltaba consolidar, también le faltaba articular mejor todas estas instituciones. Pero empezaron con la ley de reparación histórica, una mentira que dijeron que iba a alcanzar a 2,5 millones de jubilados, a los cuales le iban a corregir las jubilaciones. No llegó a ser ni siquiera una cuarta parte de ese número, y algunos, y la gran mayoría en todo caso, con recomposiciones salariales o jubilatorias mínimas. Un fallo de la Corte que pretendieron vender como la gran apertura
a la equiparación de las jubilaciones cuando fue solamente una medida que benefició a una ínfima, infinísima minoría de jubilados, un poco más del 1% de los jubilados, justamente la Corte, ¿no? Justamente una Corte que es tributaria de cuanto privilegio jubilatorio personal se pueda pensar. Podrían tener, aunque sea por vergüenza, aunque sea dado sus privilegios, porque esos sí que son privilegios, no derechos ni conquistas, esos son privilegios. Los que tienen la Corte Suprema que no paga ganancias, que se jubilan si quieren a los 75 años, que siguen cobrando lo mismo que estaban cobrando en actividad cuando están en retiro. Esas personas decidieron un fallo que vendieron vergonzosamente en los medios como un gran avance cuando es nada más que la consolidación de un retroceso. O lo que estamos viviendo en estos días en la Argentina, luego de haber derogado las moratorias que nos permitían seguir incluyendo a sectores que no habían podido acceder a una jubilación, porque no habían podido hacer aporte, porque sus patronales no le habían hecho aporte, porque los despidieron antes de poder alcanzar la edad jubilatoria, ahora dicen que sigue vigente. Generosamente, electoralmente, plantean que esa prórroga, que esa moratoria se prorroga. Mentira. Esto no es una prórroga, es otra estafa más. No van a poder, porque no cambiaron la fecha desde la cual se puede computar. No va a haber persona que va a poder, no va a haber una mujer que va a poder acceder a esta prórroga que han hecho. Pero bueno, son las cosas de nuestra triste historia de la Argentina. ¿Cuál es el objetivo final entonces que tiene este programa sobre el cual han dicho que solamente quieren esperar las elecciones para luego seguir por el mismo camino pero más rápido? El mismo camino y más rápido es profundizar la reforma previsional, es buscar modificar la tasa de sustitución que en la Argentina ronda entre el 50 y el 60%, estaba en el 60%, ahora la han bajado al 50% y quieren llevarla al 35% como a la mayoría de los países de Latinoamérica. Y estamos hablando, cuando hablo de tasa de sustitución, les cuento que los aquí presentes lo saben, pero quiero insistir, muy bien, porque así hablo de la desastre y no tengo que proponer ninguna solución. Quieren llevarla a que solamente cuando nos jubilemos cobremos el 35% de lo que cobrábamos cuando nos jubilamos. Esa es el objetivo fundamental. Bueno, alerto simplemente algo. En esta nueva etapa el neoliberalismo ha encontrado una forma diversa de ponernos contra la pared en la disputa por lo que es público y lo que es privado, que es poner en competencia el sistema público con el sistema privado. Lo mismo que han hecho con aerolíneas, lo van a querer hacer con el sistema jubilatorio. Lo van a desbastar, lo van a bajar, le van a bajar derechos, van a bajar beneficios, y cuando esté así, casi destruido, va a nacer no como alternativa, sino en competencia el sistema de capitalización. Que yo digo, perdónenme si hay hermanos de Chile, digo, el ejemplo, si el modelo es Chile, lo dijo el compañero que habló de Brasil, ¿no? Realmente, si el ejemplo es Chile, a Dios gracias, qué suerte que Argentina pudo salir de ese camino, porque el modelo chileno ya no se mira en términos de baja de jubilaciones, se habla en términos de muertes, en términos de suicidios. Ese es el patrón de medida a lo que llega este sistema. Rápidamente, para que no digan que no planteo ninguna solución, creo que se impone en nuestro terreno, en nuestro espacio desde la Argentina, de recuperar el gobierno, como seguramente a través de este gran frente
de este impensado frente que hemos construido entre todas las fuerzas políticas, pero también entre todos los sectores sociales en la Argentina para derrotar al neoliberalismo, se impone, sin lugar a dudas, como primer medida, derogar la reforma previsional y todas y cada una de las medidas que se han adoptado en este tiempo establecer un nuevo índice de movilidad jubilatoria que permita proteger el valor de las prestaciones y en las circunstancias que así lo permitan recuperar y mejorarlo, porque está claro que es una deuda pendiente también de nuestro tiempo. ¿Y por qué no pensar en contribuciones patronales que no desfinancien? Han modificado un sistema de contribuciones patronales donde los únicos beneficiarios, con el argumento de que eso es para generar empleo y en favor de la pequeña y mediana empresa, los únicos beneficiarios son por el sistema que han implementado las grandes empresas. Entonces, pensemos también en la posibilidad, no hipócrita, no mentirosa, sino real, franca, honesta, de que en todo caso construyamos un sistema de contribuciones donde, de nuevo, las grandes empresas vuelvan a pagar lo que pagaban desde antes de Martínez de Oz, y ahí es donde comienza, ese es el huevo de la serpiente, el discurso de Martínez de Oz del 3 de abril de 1976, volver al esquema de contribuciones patronales del 21% para las grandes empresas y un sistema que de verdad mantenga la sustentabilidad de la seguridad social, pero que beneficie a la micro y pequeña empresa. Eso es tratar de recuperar ese mandato de que no habrá paz si no hay justicia social. Muchas gracias.